esta ocasión, en Rincones Loreños, vamos a hablar sobre el ayuntamiento. Vamos a platicar sobre el contexto histórico, vamos a hablar sobre el proceso constructivo, las técnicas artísticas y a la misma vez su reconstrucción. El ayuntamiento en sus orígenes se llamaba Casa Consistorial. Más adelante recibe el nombre de propio ayuntamiento. A la misma vez va a tener una funcionalidad diversa. Vamos a ver la cárcel en su interior, en la parte izquierda, y luego vamos a ver la parte del patio de las arenas, también conocido como el pósito o las harinas a lo largo de la historia. Dentro de la finca urbanizable, en 1881, encontramos la casa consistorial, la cárcel y el pósito. Y alrededores encontramos las carnicerías, un matadero y un hospital. El pósito, la casa consistorial y la cárcel se va a considerar BIC de interés cultural, es decir, bienes de interés cultural a partir de 2001. ¿Eso en qué consiste? Pues que va a estar amparado desde 2001 con ayudas económicas, por si hay que restaurar algunas partes de la obra. Me gustaría incluir el proceso constructivo para poder comprender cuándo se realizó la obra. En un principio se va a empezar a realizar en 1731. ¿Por qué en 1731? Porque va a dar ayuda dentro de las construcciones nacionales Carlos III. Ya van a empezar con los proyectos en este año y lo vamos a poder dividir en dos etapas, de 1731 a 1735. Luego va a haber un parón porque va a haber problemas económicos a la hora de realizar la obra, entonces ese parón va a hacer que empiece de nuevo la construcción en la segunda etapa de 1753 a 1761. En esta primera etapa encontramos a Lozano de la Peña. Lozano de la Peña va a ser maestro mayor dentro del ayuntamiento y va a estar ayudado para realizar la fachada por Andrés de Alcántara. En un principio, Alcántara, el presupuesto que tenía para la fachada va a ser bastante costoso, pero estéticamente va a ser mucho más destacable, por eso se va a llegar a realizar. Por una parte, Lozano de la Peña se va a encargar de plantear lo que es la planta en forma de L, que ahora lo veremos, y hasta que haya ese parón económico y empezamos a incluirnos en la segunda etapa. En esta segunda etapa va a entrar Miguel de Utrero. Miguel de Utrero va a realizar modificaciones en la planta por el hecho de que no había suficiente dinero para poder realizar la que se había proyectado anteriormente. De esta forma se va a llevar a cabo la realización destacando la bóveda del interior. Dentro de los maestros mayores vamos a encontrar a Quintanilla y a Montalvo. Y como interventor vamos a encontrar a Becerra dentro de la construcción. En esta ocasión me gustaría exponer que, como vemos, la fachada es típicamente barroca, andaluza, propia del siglo XVIII. Y ahora, en los distintos aspectos técnicos que voy a comentar, vamos a ver el por qué es barroca. La fachada está dividida en 5 módulos. Esos 5 módulos va a estar delimitada por esos pilares cajeados. Esas pilares cajeadas vemos que en su interior van a estar los pinjantes. ¿Qué son los pinjantes? Los pinjantes básicamente es una decoración vegetal que cae hacia abajo y se desborda. Esto va a posibilitar diferenciar esos 5 módulos, encontrando en la parte inferior las 4 ventanas y la portada principal en el centro. En esa portada nos introducimos con un arco de medio punto y 2 columnas a los lados que son toscanas. Las 2 columnas toscanas vemos que la base es simple. En la parte superior, donde estaría el capitel, vemos esa forma romboidal que es característica. Si nos introducimos en el interior, vemos una línea imposta mictilínea que se mueve y nos introduce al escudo. En ese escudo podemos percibir que estaría la cruz de la Orden de Malta, estaría el símbolo de Asati y el símbolo de un laurel con una corona. El laurel con la corona va a simbolizar esa villa que se lleva a cabo en la época árabe, que simboliza al laurel.
Por otro lado, encontramos la Orden de Malta, que mi compañero va a comentar posteriormente, su significado y la importancia en esta obra. Y para concluir, en este escudo encontramos el símbolo de Asati, que hace mención a la villa que tuvo aquí el Imperio Romano y se le llamaba Asati a nuestra localidad. En el segundo cuerpo vamos a encontrar el balcón, un balcón corrido, que esto se va a llevar a cabo en el 1955 para la unión de este balcón corrido con la torre de reloj, y vemos que está rematado por unos borlones de bronce. A la misma vez vamos a destacar ese trabajo de herrería realizado en Andalucía. Vamos a ver que va a ser muy destacable en la parte superior los 4 medallones. En estos 4 medallones vamos a ver que en la parte interior va a haber una serie de inscripciones. Actualmente, tras la reconstrucción, se ha intentado conservar lo más posible lo que son las inscripciones, pero ha habido modificaciones porque no se han encontrado partes de esas inscripciones. El caso, que lo que va a simbolizar son las divisiones de poderes. En la parte superior vamos a ver toda la decoración vernácula, toda esa decoración ornamental propia del barroco. Como hemos dicho, en esos pilares cajeados vemos esos pinjantes que van a ser característicos y esas placas en la parte inferior que también va a evolucionar dentro del barroco. Ya en el balcón central vamos a ver que actualmente se ubican 3 banderas, la andaluza, la española y la local. Y en la parte de arriba vemos un escudo. Ese escudo va a ser realizado para exponer quién manda la construcción, que va a ser Carlos III, y la fecha de finalización, que era en 1761. Para rematar, en la parte superior vamos a ver una cornisa que está volada, y vemos que va a ser característico esos rostros. Esos rostros aparecen con las lenguas salidas y son propios personajes del teatro barroco, y esto va a ser muy típico dentro de las fachadas andaluzas. En la parte de la cornisa superior vamos a ver que va a estar rematada con una serie de jarrones, muy típico aquí en Lora del Río, porque ya lo estuvimos viendo en la ermita de Jesús. En la parte central vamos a ver que en esta planta en forma de L vamos a encontrar la torre. La torre va a estar en la parte de la esquina de la planta en L. Va a estar dividida en tres cuerpos. Estos 3 cuerpos de la torre va a tener una planta cuadrangular en un principio y está realizada en ladrillo. En ese segundo cuerpo vamos a ver esa cornisa con más bien un entablamento que va a dar lugar a ese segundo cuerpo. En ese segundo cuerpo vamos a ver arcos de medio punto con unas ménsulas en la parte central y unas pilastras cajeadas a los lados. Ya en la parte superior, donde va a estar el mayor esplendor, va a ser la parte de la cúspide. En esa parte vamos a ver también una serie de ornamento vegetal bastante característico que está como levantado y va a estar concluido en la parte superior con la cruz. Al lado de la torre podemos ver la fachada del Pósito. En esta fachada encontramos una ventana en la parte central y 2 puertas. La puerta más amplia nos permite entrar al patio de las Arenas. Ya en la parte superior vemos 2 balcones que van a estar unidos a la fachada principal del ayuntamiento, y lo más característico en esta ocasión va a ser una obra de azulejo sevillano que se va a realizar en esta época, que de hecho vemos que actualmente ha sido modificada y ha sido realizada por otro artista durante el siglo XIX y se expone a la Santa Trinidad. A la misma vez, en la parte de arriba vemos una inscripción que nos diría, en este friso nos dice: bendito el Señor Dios de Israel porque visitó y redimió a su pueblo. Vemos en esta ocasión que la fachada tiene muchísima simetría y la podemos comparar con otras obras. Por ejemplo, en el Palacio de los Marqueses de Peñaflor, de Écija, vemos también ese escudo
en la parte central y la ornamentación vegetal es mucho más excesiva en esa obra, pero hay bastantes similitudes con esta. Por otra parte, en la fachada de la antigua audiencia de Osuna vemos que los pinjantes son mucho más extensos que en esta ocasión, pero también hay mucha similitud por ser esta obra a su vez barroca. En la parte superior podemos admirar en esta parte la bóveda que daría al interior de la escalera. Esa bóveda va a tener una estructura octásila. Dentro de esa estructura, en la parte exterior, vemos una serie de pilares cajeados, esos pilares cajeados con unos vanos vacíos y unas formas geométricas, y todo esto le va a dar ese componente estético. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los antecedentes que tiene este propio edificio, el edificio de la Casa Consistorial o el Ayuntamiento. Y es que en realidad este edificio se hace solamente y exclusivamente para albergar el Ayuntamiento, es decir, el gobierno, porque los antecedentes de ello era que en Lora del Río se situaba o se encontraba la Orden de Malta. La Orden de Malta fue una orden de unos monjes que en el año 1049 y llamados Orden de San Juan de Jerusalén, pues van a ir hasta Jerusalén para hacer unas acciones defensivas a favor siempre de la Iglesia Católica. Ellos se van a convertir como una orden militar y los vemos ya dentro de España en 1115 junto a Fernando III. El papel que van a jugar a partir de ahora en España va a ser simplemente de la nueva reconquista que está proponiendo ahora Fernando III. Por lo tanto, aquí en el sur, que estaban los denominados infieles, es decir, los musulmanes, pues van a intentar de expulsarlos. Claro, la Orden de Malta o la Orden de San Juan va a ayudar, pero después va a exigir una recompensa. La recompensa se va a dar en el siglo XII y va a ser algunos terrenos que van a estar situados junto al lado del río Guadalquivir. En esta ocasión se van a dar los terrenos de Lora y Setefilla y también la fortificación que había en lo que hoy conocemos como la ermita de Setefilla. Y a partir del siglo XIII, Lora, que ya era una gran ciudad dentro de la Orden de Malta, se van a dar unas concesiones favorables a favor del pueblo y también se va a dar unos fueros. No obstante, a partir del siglo XVI, pues digamos que Lora va a perder el prior que tenía y se va a quedar en un bailío. De ahí que hoy conocemos el Palacio del Bailío, que hoy en día es la sala de exposiciones El Bailío, y por detrás, que se situaba las caballerizas, tenemos hoy el centro de visitantes de la Orden de Malta. Realmente las caballerizas eran un aspecto muy importante de la Orden de Malta, puesto que tenían una gran tradición derivada de todo el mundo del caballo, ¿no? Poco a poco la Orden de Malta pues va a ir perdiendo patrimonio aquí en Lora y en otros territorios como Tocina, ¿no?, que pertenecen a otras concesiones territoriales y pues realmente van a terminar pues desapareciendo de aquí, ¿no? Aunque claro, la huella siempre va a estar muy vinculada, porque por ejemplo la parroquia de Santa María de la Asunción de aquí de Lora era sede de la Orden de Malta, o el puente que todos conocemos como el puente romano, que en realidad no es romano, pero conocemos como puente romano, que pasa el Churre, pues también era una construcción en este tiempo, ¿no? Y es por ello, por lo que, bueno, ahora teníamos una necesidad de hacer un edificio que en Lora pues se reuniera el gobierno. Antes estaba en el Palacio del Bailío, ahí se reunía el gobierno, y ahora se necesita un nuevo edificio para reunirlo. Claro, Lora había sido un pueblo pues que bastante, digamos, fuerte, potente y señorial, ¿no? Entonces necesitábamos un edificio el cual se hiciera en un nuevo estilo, que era contemporáneo, que estábamos en el barroco cuando se plantea construir este edificio, y además pues un edificio que impacte, que sea potente, ¿no? Por lo tanto, es cuando se hace o se comienza a plantear la construcción y el proyecto de este ayuntamiento, en su momento Casa Consistorial, que se hace exclusivamente para albergar el ayuntamiento, y por otro lado también se plantea el proyecto de la cárcel.
Anteriormente estuvimos hablando de otros edificios de Lora, como era la Ermita de Jesús, y hoy estamos hablando del Ayuntamiento. Realmente son dos edificios que se construyen en el siglo XVIII y hay muchos más en Lora que se van a realizar en esta época. Entonces, para ponernos en contexto de por qué hay, digamos, esta germinación arquitectónica, pues vamos a explicar un poco de unos pocos detalles del siglo XVIII. El siglo XVIII también es conocido como el siglo de las luces, ¿vale? Por los pensamientos ilustrados que se producen en el momento, muy potentes, sobre todo en Alemania, Francia o Inglaterra. También cabe destacar que en 1755 tenemos el terremoto de Lisboa, el cual pues hace muchos destrozos a la arquitectura. Y por otra parte, la religión católica pues tiene su máximo esplendor ahora, incluso va a expandirse a Hispanoamérica y va a controlar ahora todos los aspectos más importantes del poder junto al rey. Es por ello que el nuevo arte que ahora se da, que es el barroco, lo va a asumir completamente. El arte, que hoy lo consideramos como un arte libre, en este momento está completamente subordinado a la religión. La religión le dice cómo tiene que hacer los edificios, cómo tiene que hacer las esculturas y cómo tiene que representar las figuras en las obras pictóricas. Por tanto, tenemos un arte totalmente a la disposición de la Iglesia, una Iglesia con bastante poder y una economía, pues oye, que comparada con el resto de la economía de la sociedad, que estaba pues en crisis, y una política también en decadencia, pues ya digo que la religión acaparaba todo ello. Es por ello que la religión ahora va a crear esta apoteosis nueva de innovar y de realizar nuevos edificios, nuevas obras de arte, mediante sus propias reglas y normas, a las cuales se acoge el barroco muy bien, porque tiene una expresividad que no da otros artes hasta entonces y un teatrismo que era único para poder transmitir correctamente la fe católica a toda la sociedad. Y es por ello por lo que la religión va a asumir completamente este arte y va a realizar una innovación nueva, es decir, una renovación arquitectónica nueva en todos los municipios, tanto en Lora como en toda España. Después tenemos la arquitectura civil, viendo que la religión estaba acaparando este poder y estaba haciéndose sentir y notar con el nuevo arte barroco, el rey, el gobierno, la arquitectura civil va a ser exactamente lo mismo y va a poner todo y va a invertir para que los nuevos edificios se hagan en una nueva forma y en una nueva manera que es el barroco. Además, toda aquella persona que tiene cierto poder, cierta riqueza, también va a acudir a este barroco para hacer sus palacios. Un nuevo aspecto que quiero destacar de la fachada del ayuntamiento es la torre y en concreto el reloj que se sitúa en ella. Claro, actualmente estamos muy vinculados al reloj, a esta tecnología, ¿no? Porque realmente es una tecnología, pero antes, ya digo, esto era totalmente una innovación. Pero me quiero remontar unos siglos anteriores en la época medieval, cuando estos relojes mecánicos aún ni existían, porque comienzan su andadura en el siglo XIII. Antes de ello, todo se hacía mediante reloj solar, que tienes que tener muy en cuenta la latitud en la que te encuentras, por supuesto, y es un reloj que se perfecciona bastante en territorio musulmán, ¿no? Después también teníamos el reloj de arena, pero no eran relojes precisos y la puntualidad antes pues no estaba, digamos, tan a la orden del día como hoy. Realmente en los pueblos, en las ciudades, quien marcaba la hora eran las grandes catedrales o las parroquias, con las campanas, pero claro, la hora que marcaban tenía un contexto litúrgico, porque si el reloj marcaba las 12 y la campana sonaba a las 12, realmente quizás por una parte ni fueran las 12, porque podía, digamos, derivar unos minutos antes o unos minutos después, y por otro lado estábamos dentro de, ya digo, un acto litúrgico. Si sonaba a las 12, pues era para realizar algún tipo de rezo, nunca pues para otras consideraciones pues más laicas, ¿no? Por tanto,
teníamos un control del tiempo, o había un control del tiempo, pero ya digo que el control del tiempo estaba subordinado nuevamente a la religión. También era el rey el que tenía este control del tiempo. También podemos ver que se conservan muchísimos relojes, una gran colección en el Palacio Real de Madrid, porque los reyes españoles eran muy dados a tener estos materiales científicos, ¿vale? Antes tener un reloj pues era un aparato científico, como hoy puede ser, pues por ejemplo, una probeta, ¿no?, dentro de este mundo. Por tanto, ya digo, tenemos una gran colección. Europa fue, pues digamos, pionera en este mundo de los relojes mecánicos. Más allá, lejos de, bueno, de que Asia ahora sí sea uno de los pioneros, pues fuimos nosotros los que le llevamos los relojes, que ellos rápidamente copiaron, sí es cierto, e incluso nos adelantaron, ¿no?, rápidamente, pero comenzamos en esta vertiente. Poco a poco el reloj mecánico, a partir del siglo XIII, se va a ir incorporando, ya digo, a las grandes catedrales, a los reyes, que realmente seguimos dentro de este mundo litúrgico o solamente exclusivo para el rey. Pero conforme pasan los siglos, este reloj, este aparato científico, pues se va a ir desvinculando de la religión y se va a ir colocando en edificios, digamos, públicos, como tenemos el ayuntamiento ya en el siglo XVIII, que además le sucede una gran plaza. ¿Qué sucede? Porque claro, sí que es cierto que antiguamente, ya he dicho, no era tan importante conocer la hora exacta, porque si tú quedabas a mediodía, pues no era a las 12 exactamente, podías quedar a las 12:15 o a las 12 menos cuarto. No era algo más relativo, ¿no?, la medición del tiempo. Pero sí es cierto que esta plaza debía de haber sido un centro público con todas las de la ley, puesto que era uno de los lugares donde encontramos un reloj que no te está marcando, digamos, un ámbito litúrgico, un ámbito de rezos y bueno, dentro de la religión católica. Estaríamos ya pues hablando de la utilización de un reloj pues fuera de estos parámetros que en esta época pues eran tan normales y usuales.